Vamos a la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En el mismo instante que una persona muere y va al infierno, adquiere un cuerpo de muerte para condenación eterna. En el momento que el Señor Jesús tomó mi mano, empezamos a descender por un túnel muy oscuro y muy profundo que conducía al centro de la tierra. Llegamos a un lugar donde habían varias puertas para entrar allí. Una de aquellas puertas se abrió. Entramos con el Señor me tenía de su mano. No lo podía soltar porque sabía que si lo soltaba en ese momento, me podía quedar en aquel lugar. Empezamos a entrar por aquella puerta y lo primero que vi fue una pared inmensa donde se veían cantidad de personas colgadas de sus cráneos con ganchos y de sus manos con unos grilletes que los sostenían en aquella pared. Empecé a ver cantidad de llamas y llamas, cantidad de llamas donde solamente se veían personas y más personas. El Señor, por su misericordia, nos colocamos enfrente de una de aquellas llamas. Esta llama empezó a bajar lentamente y empecé a ver una persona. Esta persona, cuando habló, me di cuenta que era un hombre. Este hombre tenía en su cuerpo una vestidura sacerdotal totalmente destrozada y sucia. En medio de aquella vestidura recorrían gusanos todo su cuerpo se veía destrozado, se veía acabado completamente por el fuego. Sus ojos estaban totalmente desorbitados, su carne se caía al piso y volvía y se le pegaban a sus huesos ya quemados, esqueléticos. Este hombre, cuando vio al Señor, le empezó a decir y le decía: Señor, ten misericordia de mí. Sácame de este lugar, aunque sea un instante, aunque sea un minuto. Este hombre tenía una placa en su pecho que decía: estoy aquí por ladrón. Cuando el Señor se le acercó, le dijo: ¿cómo te llamas? Él le dijo: Andrés. Yo me llamo Andrés, Señor. El Señor le dijo: ¿hace cuánto tiempo estás aquí? Él le dijo: Señor, hace mucho tiempo estoy aquí. Y él empezó a contar su historia. Y él decía que en la iglesia católica que él servía, él recogía los diezmos de aquella iglesia y reunía mercados para los pobres, y él se los robaba. Y el Señor Jesús, con esa mirada tan tierna y tan grande, le dijo: Andrés, ¿alguna vez te predicaron la palabra? Él le dijo: sí, Señor. Una mujer cristiana fue a mi iglesia católica y me predicó la palabra de Dios, pero yo no quise aceptar, yo no quise creer, pero ahora sí creo, ahora sí sé que esto es verdad. Señor, sácame de aquí, aunque sea un momento. E igualmente los gusanos recorrían todo su cuerpo, que entraban por sus ojos, salían por la nariz, entraban por sus oídos, salían por su boca, y él trataba de despegar sus manos de aquella pared y quitárselos, pero él no podía quitárselos. Y este hombre gritaba tan terriblemente y le pedía misericordia a Dios y le decía una y otra vez que por favor lo sacara de aquel lugar. Lo más impresionante era que a este hombre había alrededor de él unos demonios que le asaeteaban todo su cuerpo y lo destruían. Estos demonios eran muy parecidos a unos muñecos que hay aquí en la tierra, que se llaman los Jordanos. Estos muñecos en el infierno ya no eran muñecos ni se veían tan tiernos, sino eran demonios en su esencia. Eran de 1 metro más o menos de grandes, tenían sus dientes filudos y escurrían sangre por su boca, sus ojos eran totalmente rojos y asaeteaban con una furia a este hombre y a todas las almas que estaban allí. Cuando yo vi esto, le dije: Señor, ¿cómo es posible que haya en la tierra un muñeco igual a este demonio que hay aquí en el infierno? El Señor me dijo que este era un espíritu de tristeza, y seguí tomada de la mano del Señor por aquel lugar, mirando tantas almas y tantas personas que extendían sus manos huesudas hacia Él y le pedían misericordia. Cuando caminábamos se hacía un piso en aquel lugar, porque era un fango totalmente por donde íbamos. De un momento a otro, fijé mi mirada en una mujer que empezó a gritar apenas vio al Señor en aquel lugar. Esta mujer gritaba terriblemente y extendía sus manos y le decía: Señor, ten misericordia de mí, sácame de este lugar, aunque sea un segundo, Señor. Esta mujer estaba totalmente desnuda, todo su cuerpo estaba lleno de barro, su cabello estaba sucio y en medio de su cuerpo subían y bajaban gusanos, y ella con sus manos se los quitaba, pero donde se los quitaba se le multiplicaban aún más. Eran unos gusanos de unos 15 a 20 centímetros
centímetros. Dice la palabra del Señor en Marcos 9:44, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Allí pudimos ver esta escena, cómo los gusanos comían sus carnes con violencia. Y esta mujer gritaba terriblemente y tenía una placa en su pecho incrustada. El fuego no la quemaba, el fuego no la derretía. Y esta placa decía: estoy aquí por fornicaria. Igualmente esta mujer tenía que fornicar en el infierno y tenía que hacerlo con una serpiente gruesísima, con unos punzones hacia afuera de unos 15 a 20 centímetros. Se le penetraba por su parte baja y le subía hasta el cuello. Esta mujer, cuando la serpiente entraba, gritaba terriblemente, y era cuando más pedía misericordia y le decía a Jesús que la sacara de allí. Esta mujer decía: Señor, estoy aquí por fornicaria. Hace 7 años estoy en este lugar. Morí de sida, tenía 6 amantes y estoy aquí por fornicaria, y tenía que hacerlo una y otra vez. Una y otra vez, no tenían descanso ni de día ni de noche. Esta mujer trataba de extender sus manos esqueléticas hacia el Señor, y el Señor lo único que le dijo: Blanca, es tarde para ti, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Cuando el Señor pronunció estas palabras, una cobija de fuego la arropó y no la volvió a ver más. Seguíamos por aquel lugar caminando y mirando miles y miles de personas, de jóvenes, ancianos, que estaban en aquel lugar de sufrimiento y de tormento. Llegamos a un lugar donde se veía como una piscina de fuego. Ya habían miles de hombres y mujeres allí. Tenían en su pecho un letrero que decía: estoy aquí por no diezmar y estoy aquí por no ofrendar. Cuando yo vi esto, le dije: Señor, ¿cómo es posible que hayan personas por esto en este lugar? El Señor me dijo: sí. Lo que pasa es que estas personas pensaron que el diezmo y la ofrenda no eran importantes. Cuando mi palabra lo muestra como un mandamiento en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 8 y 9, que dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. El Señor también me decía que cuando su pueblo retenía los diezmos, la obra se estancaba y no se podía predicar más la palabra. Y habían miles de hombres y mujeres allí que sufrían, yo creo que 1000 veces más que las personas que estaban allí, porque ellos conocieron de la palabra de Dios. Seguíamos caminando con el Señor. El Señor me permitió ver a un hombre. A este hombre solamente lo podía ver de su cintura para arriba. Y empecé a tener una visión de cómo él había muerto. Empecé a ver a Rogelio en un carro. Una persona se le acercó y le habló la palabra de Dios y le regaló un Nuevo Testamento. Y él, como si nada, siguió por su camino, sin saber que a unos pocos minutos de su viaje su carro se iba a volcar por un abismo y Rogelio tendría que morir. Este Nuevo Testamento se le abrió en el libro de Apocalipsis 21:8, que dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En el momento que Rogelio leyó este versículo, Rogelio murió y llegó al infierno. Este hombre hacía 1 mes estaba en este lugar. Aún tenía carne en su rostro, pero igualmente sufría como muchos de los que están allí. Este hombre de pronto no sabía el por qué estaba allí, pero yo creo que fue la única y la última oportunidad que este hombre tuvo para aceptar al Señor. Así como muchos han tenido la oportunidad de aceptarlo, en este día te invito a que abras tu corazón a Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que por medio de Él solamente podemos ir al reino de los cielos, y que el Señor Jesús también nos pide que sigamos su camino en santidad y honor. Que el Señor te bendiga. La Biblia dice, 2 Corintios 12:2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso
donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Nosotros nos encontramos en el cuarto donde comenzamos la experiencia al comienzo y el Señor entra nuevamente de una manera poderosa. Su presencia lo llenó todo, su presencia iluminó todo el cuarto. Aquel lugar se llenó de su gloria, era hermosísimo estar delante de Él. Él nos dijo: hijos, ahora les voy a mostrar mi reino, les voy a mostrar mi gloria. Y nosotros inmediatamente nos tomamos de las manos y comenzamos a subir. De repente yo miré hacia abajo y vi que estábamos saliendo de nuestro cuerpo. Y nosotros ya estábamos vestidos de unos mantos blancos, pero nuestros cuerpos quedaron ahí. Nosotros comenzamos a subir, fue a una velocidad muy grande. Inmediatamente llegamos a un par de puertas, que era la entrada al reino de los cielos. Nosotros estábamos maravillados por lo que nos estaba ocurriendo, pero Jesús, el Hijo de Dios, estaba ahí con nosotros. Habían 2 ángeles, cada uno tenía 4 alas y comenzaron a hablarnos, pero nosotros de repente no entendíamos lo que ellos nos decían. Su lenguaje era muy distinto al de nosotros, no era ningún lenguaje, ningún idioma parecido a los de la tierra, pero estos ángeles comenzaron a darnos la bienvenida al reino de los cielos y abrieron aquel par de puertas inmensas y nosotros entramos y nuestra vista se perdió en algo tan maravilloso, un prado inmenso, glorioso, pero muy hermoso, y comenzamos a ver distintas cosas. Recuerdo que apenas entramos, una paz llenó nuestra alma por completo. La Biblia dice que Dios nos daría una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Lo primero que yo vi fue un venado. Y le pregunté a una de mis compañeras: Sandra, ¿usted está viendo lo mismo que yo veo? Ella ya no estaba llorando ni gritando como cuando vimos el infierno. Ella me miró sonriendo y me dijo: sí, Saúl, estoy viendo un venado. Con esa palabra pude entender y pude confirmar que era real. Ciertamente estábamos allí en el reino de los cielos y aquel horror del infierno se nos olvidó por completo. Estábamos allí gozando de la gloria de Dios, entramos y pudimos acercarnos hasta donde estaba aquel venado, y detrás de aquel venado había un árbol inmenso que estaba en el centro de aquel paraíso. La Biblia dice en Apocalipsis 2, versículo 7, dice que a todo aquel que venciere, Dios nos dará a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Este árbol es un símbolo de Jesús, porque Cristo es la vida eterna. Detrás de aquel árbol había un río de aguas tan transparentes y tan cristalinas como nunca la hemos visto aquí en la tierra. Y nosotros queríamos quedarnos en aquel sitio, le clamábamos por muchos momentos al Señor, le decíamos: Señor, por favor, no nos saque de este lugar, queremos estar aquí para siempre, no queremos volver a la tierra. Y el Señor Jesús solamente nos decía: es necesario que ustedes vean y cuenten y den testimonio de lo que yo tengo preparado para los que le aman, porque vengo pronto y mi galardón conmigo, nos decía el Señor. Y cuando vimos aquel río, salimos corriendo apresurados a sumergirnos en aquellas aguas, como dice la Biblia, como dice la Escritura, que el que cree en Cristo, como dice la palabra, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Y este río que estábamos viendo, sus aguas parecían tener vida, y nos sumergimos en aquellas aguas, y dentro del agua y fuera de ella podíamos respirar normalmente. Y aunque aquel río era muy profundo, habían unos peces de muchísimos colores, y la luz dentro del río y fuera de él era normal, porque en aquel lugar, en el reino de los cielos, no vimos que la luz proviniera de algún lugar, sino que todo era muy iluminado. La Biblia dice que Cristo es la luz de la ciudad. Y de repente le preguntamos al Señor, al tomar aquellos peces en nuestras manos y al sacarlos, descubríamos que estos peces no morían, y íbamos corriendo donde el Señor a preguntarle: Señor Jesús, ¿y estos peces por qué al sacarlos del agua no mueren, Señor? El Señor sonreía y nos respondía diciendo que aquí no existe la muerte, ni dolor, ni llanto. Pero cuando salimos de aquel río, todos salimos corriendo por muchos lugares, queríamos tocarlo todo, experimentarlo todo, queríamos traerlo todo a casa. Estábamos maravillados. Las cosas que vimos en el cielo no se pueden explicar. El apóstol Pablo fue arrebatado, pero él vio cosas que no pudo nunca jamás expresar, porque la grandeza de ellas, la grandeza de aquellas cosas que había en el reino de los cielos, casi que no se puede describir. Y llegamos rápidamente a un lugar inmenso, un lugar maravilloso, un lugar de muchas piedras preciosas, un lugar donde todo era de oro, o de esmeraldas, o de rubíes, de diamantes. El piso era de oro puro también. Llegamos a un lugar donde habían 3 libros. Estos 3 libros eran muy grandes. El primero de ellos era una Biblia de oro. La palabra dice en el libro de los Salmos que la palabra es eterna, la palabra de Dios permanece en los cielos para siempre. Lo que estábamos viendo no era otra cosa sino una Biblia de oro muy grande. Sus páginas, su escritura, su pasta era de oro puro.
El segundo libro que también pudimos ver era un libro más grande que la Biblia. Este libro estaba abierto y había un ángel que estaba sentado escribiendo con una pluma en aquel libro. Con el Señor Jesús nos pudimos acercar hasta donde estaba aquel ángel. Y lo que pudimos ver es que este ángel estaba escribiendo todas las cosas que la gente está haciendo en la tierra, todo lo que ellos hacen con el día, con la fecha, con la hora, queda escrito allí para que se cumpla la palabra donde dice que en aquel día los libros fueron abiertos y que todas las personas, que todos los hombres fueron juzgados conforme a las cosas que se hallaron escritas en aquellos libros. Y este ángel estaba escribiendo todo lo que la gente hacía aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Nos apartamos hasta donde estaba el tercer libro, y este libro era más grande aún que el libro de los Hechos. Estaba cerrado, pero nos acercamos hasta donde estaba aquel libro y pudimos tomarlo entre nosotros 7 y pudimos levantarlo por una orden del Señor y lo bajamos sobre una columna que hay en el reino de los cielos. Qué maravilloso que las columnas del cielo no eran como las de la tierra, sino que estas columnas eran como en trenza, eran de distintas piedras preciosas. Habían algunas de diamantes, otras eran de esmeralda pura, otras eran de oro, otras tenían combinaciones de piedras preciosas, pero ahí pude entender, por fin pude comprender que Dios es dueño de todo el oro y de la plata. Él dijo, mío es la plata, mío es el oro. Ahí comprendí que Dios es absolutamente rico, que Él es dueño de todas las riquezas del mundo. Ahí pude entender también que el mundo y su plenitud le pertenecen a nuestro Dios y que Él quiere darlo a todos aquellos que le pidan con fe. Él dijo, pídeme y te daré por herencia las naciones. Este tercer libro que pudimos bajar sobre aquella columna, al abrirlo, era tan grande que para abrir de una página a la otra teníamos que caminar. Y comenzamos a intentar leer en aquel libro porque el Señor nos decía, lee porque yo te doy. Y nosotros como que no entendíamos la escritura de aquel libro, no era una escritura terrenal, no se parecía a ningún idioma sobre la tierra, era algo plenamente celestial, pero nosotros por el Espíritu de Dios podíamos entender, podíamos comprender, y de repente como que una venda se quitó de nosotros 7 y pudimos leer tan claro como leer el español las páginas de aquel libro, y pudimos comprobar que allí estaban escritos el nombre de cada uno de nosotros 7. Este libro no era otro sino que el libro de la vida, como nos dijo el Señor. Al comenzar a leer descubrimos de repente que aquellos nombres no eran aquellos con los que se nos llamaba en la tierra, sino que estos eran unos nombres nuevos, para que se cumpla lo que la palabra dice, que Dios nos daría un nombre nuevo, el cual nadie sabe ni conoce, sino solamente aquel que lo recibe. Y nosotros pudimos pronunciar nuestros nombres, pero una vez que regresamos a la tierra, una vez que el Señor nos hizo descender a la tierra, aquellos nombres se borraron de nuestra mente, se borraron de nuestro corazón, porque la palabra de Dios es eterna y la palabra de Dios tiene que cumplirse. Amigos, la Biblia dice, no permitas que nadie tome tu corona, no permitas que nadie quite o usurpe el lugar que Dios tiene escogido para ti. Allí hay millones de cosas maravillosas que no podemos nunca hablar ni poder expresar con nuestra boca. Pero te digo algo, Dios está esperando por ti. La palabra dice que solamente aquel que persevere hasta el fin, y solamente este será salvo. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder, En ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados, en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados, en el nombre de Jesús.